El reloj de la recepción marcaba las 6:15 cuando Elena recogió su manojo de llaves, gastado por el tiempo. Sus dedos, marcados por décadas de esfuerzo, encontraron instintivamente la llave del sótano, la más grande y antigua, cuya punta dorada ahora estaba deslucida. 30 años siguiendo la misma ruta habían dejado una senda invisible en los escalones de hormigón que descendían hacia la oscuridad. La lámpara fluorescente parpadeó 3 veces antes de rendirse a la luz, como cada mañana. Elena se ajustó el delantal azul claro sobre su uniforme gris, sus movimientos lentos delatando la fatiga de una noche inquieta. El carro de la limpieza esperaba en su rincón de siempre, sus ruedas chirriando suavemente cuando lo empujó hacia el pasillo. Algo se sentía diferente esa mañana. El aire transportaba un silencio extraño, casi tangible. Elena se detuvo, sus manos arrugadas aún aferradas al carro. Años de rutina habían agudizado su percepción hasta del más mínimo cambio en el edificio que conocía tan bien como su propia casa. Un sonido casi imperceptible provino de detrás de la pila de cajas en el extremo más alejado del sótano. Podría haber sido otra rata, había visto muchas por allí, pero había algo inusual en ese ruido, algo que le oprimió el corazón de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Dejando atrás el carro, Elena caminó con sigilo hacia las cajas. El olor a moho se mezclaba con el aroma del bocadillo de crema de cacahuete y mermelada que había traído para su descanso, cuidadosamente envuelto en papel de aluminio, el mismo tipo de bocadillo que su madre solía hacer cuando todavía había comida en casa. Un sollozo ahogado, tan bajo que casi pasó desapercibido. Elena se congeló, sus ojos adaptándose a los rincones oscuros que la luz fluorescente no podía alcanzar. Allí, acurrucado entre 2 grandes cajas de cartón, vio un par de zapatillas gastadas, zapatillas demasiado pequeñas para pertenecer a ningún residente del edificio. ¿Hola? Su voz salió más suave de lo que pretendía, cargada de una preocupación que no pudo ocultar. ¿Estás bien ahí detrás? El silencio que siguió se sintió pesado, roto solo por el zumbido de la luz. Elena dio otro paso, sus manos extendidas como quien se acerca a un pájaro herido. Un ligero movimiento entre las cajas reveló un rostro diminuto, sucio de lágrimas y polvo. Era solo un niño, no más de 5 años, supuso Elena, su corazón encogiéndose aún más. El niño llevaba un abrigo que era demasiado grande para su pequeño cuerpo. Su pelo oscuro y desordenado caía sobre unos ojos asustados que no podían apartarse de ella. «Debes de tener hambre», murmuró Elena, más para sí misma que para el niño. Sus dedos encontraron el bocadillo en el bolsillo de su delantal. El papel de aluminio brilló bajo la luz mientras lo desenvolvía con cuidado, el aroma a crema de cacahuete llenando el espacio entre ellos. La mirada del niño siguió sus movimientos, fija en el bocadillo. Elena reconoció esa mirada. Era la misma que solía ver en el espejo durante su propia infancia, en los días en que los armarios de la cocina estaban vacíos. Moviéndose deliberadamente, partió el bocadillo por la mitad. «¿Quieres compartir mi merienda?», ofreció, manteniendo la voz tranquila mientras se agachaba, ignorando la protesta de sus rodillas. «No es mucho, pero está fresco. Compré el pan esta mañana». Por un momento no pasó nada. El niño permaneció completamente inmóvil, como una pequeña estatua asustada. Luego, muy lentamente, una pequeña mano mugrienta emergió de las sombras, suspendida en el aire antes de aceptar la mitad del bocadillo ofrecido. Elena observó en silencio mientras él daba su primer mordisco, tímido y cauteloso. El segundo fue más grande, más urgente. Las lágrimas comenzaron a formarse en las comisuras de sus ojos al presenciar el hambre con la que comía, las migas cayendo sobre el abrigo descomunal. «¿Tienes un nombre bonito?», preguntó suavemente después de que él hubiera tragado unos cuantos bocados. Él detuvo su masticación por un instante, sus ojos encontrándose con los de ella por primera vez. Eran ojos profundos, llenos de una tristeza que ningún niño debería conocer. Antes de que pudiera responder, un ruido procedente de la escalera rompió el momento. Pasos pesados descendiendo, acompañados de voces lejanas.
El efecto fue inmediato. El niño se puso de pie de un salto, apretando el resto del bocadillo contra su pecho. —¡Espera! Elena intentó alcanzarlo, pero él ya se estaba moviendo, desapareciendo como una sombra entre las pilas de cajas. Por favor, no hay necesidad de tener miedo. Era demasiado tarde. El sonido de sus pasos apresurados resonó por el sótano, desvaneciéndose hasta desaparecer por completo. Elena se quedó allí, su propio bocadillo olvidado en la mano, mientras las voces y los pasos que habían asustado al niño resultaron ser los del conserje haciendo su ronda matutina. Lentamente se enderezó, sus rodillas protestando de nuevo. Sus ojos buscaron el espacio entre las cajas donde el niño se había escondido. No quedaba nada más que unas pocas migas de pan y una marca en el suelo polvoriento, la única prueba de que no era un producto de su imaginación. Elena regresó a su carro de limpieza, pero ahora sus acciones se sentían mecánicas, su mente en otra parte. Preguntas sin respuesta martilleaban en su cabeza. ¿De dónde había venido el niño? ¿Por qué estaba solo? ¿Por qué necesitaba esconderse? La imagen de sus ojos asustados permaneció con ella todo el día. Algo en esa mirada tiraba de una parte profunda de su memoria. Pensó en su propia madre, Isabel, y en cómo siempre decía que compartir un trozo de pan podía significar la diferencia entre la desesperación y la esperanza. Mientras continuaba con su rutina diaria, limpiando pasillos, barriendo escaleras, puliendo pasamanos, Elena no podía dejar de pensar en el niño del sótano. Sus instintos le decían que el encuentro no había sido accidental. De alguna manera, sabía que volvería a verlo. Lo que no se daba cuenta era de cuán pronto ocurriría ese reencuentro, en circunstancias que cambiarían su vida para siempre. Esa noche, después de colocar su uniforme en el pequeño armario de su apartamento en el barrio antiguo, Elena preparó 2 bocadillos para el día siguiente, uno para su propio almuerzo y otro para un pequeño visitante que, esperaba, podría necesitar otro acto de bondad. La mañana del miércoles amaneció gris, con nubes pesadas que prometían lluvia. Elena se echó un chal negro sobre los hombros mientras caminaba por las puertas de hierro forjado del cementerio de la Almudena, llevando un pequeño ramo de margaritas blancas, las favoritas de su madre. El rocío todavía se aferraba a las lápidas como un velo delicado, y el único sonido era el suave crujido de sus pasos sobre la hierba húmeda. Habían pasado 6 meses desde el funeral de Isabel, pero el dolor de la pérdida todavía se sentía tan crudo como el primer día. Elena conocía el camino de memoria. 3ª fila después del viejo roble, 4 tumbas a la derecha. Sus visitas semanales se habían convertido en un ritual sagrado, un momento para compartir con su madre las pequeñas victorias y derrotas de cada semana. Hoy tenía algo especial que contarle. No había podido dejar de pensar en el niño del sótano. Isabel siempre había tenido un don especial para notar a quienes necesitaban ayuda, y Elena se preguntaba si estaba siguiendo los pasos de su madre sin darse cuenta. El sol intentó tímidamente abrirse paso entre las nubes mientras doblaba la última curva del sendero de piedra. Se detuvo en seco. Su corazón pareció dar un vuelco y luego latió con fuerza en su pecho. Allí, arrodillado ante la tumba de su madre, estaba el mismo niño del sótano, todavía con ese abrigo descomunal. Sus pequeñas manos estaban colocando flores silvestres recién cogidas sobre la tierra, margaritas de campo, algunas con raíces todavía adheridas a la tierra húmeda. Elena se quedó quieta, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera asustarlo de nuevo. El niño no la había notado. Sus labios se movían en un susurro, como si estuviera hablando con la lápida, lágrimas silenciosas dejando surcos limpios en sus mejillas sucias. «Señorita Isa», le oyó murmurar, «le he traído sus flores favoritas. Las encontré en el mismo lugar que me enseñó, cerca del centro cívico». El ramo en las manos de Elena tembló. Sintió que sus propias lágrimas comenzaban a caer. El niño continuó, su voz infantil cargada de desolación. Ayer una señora me dio un bocadillo, igual que los que usted me hacía, con crema de cacahuete. Sorbió, limpiándose la nariz con la manga de su abrigo. «La echo de menos. ¿Por qué tuvo que irse?»
Un sollozo involuntario escapó de la garganta de Elena. El niño se giró rápidamente, sus ojos desorbitados por el miedo. Por un momento, solo se miraron el uno al otro. La mujer del chal negro y el niño cubierto de tierra, unidos por la pérdida de la misma persona. «Tú...» Elena dio un paso vacilante, su voz temblando. «¿Conocías a mi madre?» Esta vez el niño no corrió. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, se abrieron aún más al reconocerla. «Usted es la señora del bocadillo», susurró. Luego miró de nuevo la lápida, confundido. ¿La señorita Isa era su madre? Elena asintió, avanzando lentamente hasta que pudo arrodillarse a su lado. Sus margaritas se unieron a las flores silvestres en la tumba. «Nunca me dijo que tuviera una hija», dijo el niño en voz baja, jugueteando con el borde del abrigo. «Me ayudaba en el centro cívico, me daba comida y...» Su voz flaqueó. «Me contaba cuentos». «¿Cómo te llamas, cariño?», preguntó Elena con dulzura. «Miguel», respondió, y por primera vez una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de su boca. «La señorita Isa solía llamarme Mike». Elena sintió como si el mundo entero se hubiera detenido. Los recuerdos comenzaron a aflorar. Su madre llegando tarde a casa estos últimos meses, siempre con bolsas de la compra extra, hablando vagamente de los niños del centro. Isabel siempre había tenido un corazón lo suficientemente grande para todo el mundo, pero había habido algo diferente en su comportamiento antes de morir. «Miguel», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «¿por qué estás aquí solo? ¿Dónde está tu familia?» La diminuta sonrisa se desvaneció tan rápido como había aparecido. Miguel se abrazó las rodillas, retirándose como una almeja en su concha. «En casa», murmuró, «pero a Dolores no le gusta que salga. Ya no me deja ir al centro desde que la señorita Isa...» Su voz se apagó, pero las palabras no dichas colgaron en el aire entre ellos. «¿Dolores es tu madrastra?», terminó Miguel, y algo en su voz hizo que a Elena le doliera el corazón. «Mi papá trabaja mucho, y después de que mi mamá se fue, él...» Se mordió el labio con fuerza. Elena resistió el impulso de abrazarlo, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera romper esta frágil conexión. En su lugar, sacó el bocadillo extra de su bolsillo, ofreciéndolo como un puente entre ellos. «Debes de tener hambre», dijo suavemente. «Estoy segura de que a mi madre le alegraría vernos compartir una merienda aquí». Miguel miró el bocadillo y luego la lápida, como si pidiera permiso. Cuando tomó el paquete de papel de aluminio, sus pequeñas manos rozaron las de Elena y sintió lo frías que estaban. «La señorita Isa los hacía así», dijo después de dar su primer mordisco. Incluso cortaba los bordes. Mientras comían en silencio, Elena estudió al niño con nuevos ojos. Su madre siempre decía que no había coincidencias, solo encuentros destinados. ¿Por qué Isabel nunca había mencionado a Miguel? ¿Qué había pasado durante esos últimos meses de su vida? ¿Y por qué este niño necesitaba esconderse para visitar una tumba? El sonido lejano de una campana de iglesia hizo que Miguel saltara asustado. «Tengo que irme», dijo de repente, poniéndose de pie. «Dolores se despertará pronto». «Espera», llamó Elena, más suavemente esta vez. «¿Volverás?» Miguel ya había dado unos pasos, pero se detuvo y se giró. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por un momento Elena vio la misma chispa de determinación que solía tener su madre. «Todos los miércoles», respondió. «La señorita Isa me enseñó que las promesas son sagradas». Antes de que Elena pudiera decir nada más, desapareció entre las lápidas, dejando solo las flores silvestres como prueba de su visita. Ella permaneció junto a la tumba de su madre mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. «¿Qué intentabas decirme, mamá?», susurró a la lápida. «¿Qué secretos guardabas para proteger a este niño?». El viento susurró entre los árboles del cementerio, haciendo que las margaritas se mecieran en la tumba. En ese momento, Elena estuvo segura de que su rutina de 30 años estaba a punto de cambiar drásticamente. Su madre siempre decía que algunas personas entran en nuestras vidas por casualidad y permanecen por destino.
Poniéndose de pie, Elena reacomodó suavemente las flores una última vez. Había mucho que investigar, empezando por el Centro Cívico La Esperanza, donde su madre había sido voluntaria. Algo le decía que las respuestas que buscaba, y muchas que aún no sabía que necesitaba, la estaban esperando allí. La lluvia golpeaba las ventanas del pequeño apartamento de Elena mientras abría la última caja de las pertenencias de su madre. Durante 6 meses no había tenido el valor de hurgar en esos recuerdos. Ahora, tras el encuentro en el cementerio, sus manos temblaban con una urgencia diferente mientras revolvía entre papeles viejos y fotografías amarillentas. En el fondo de la caja, bajo una pila de recibos del Centro Cívico, encontró un cuaderno rojo y desgastado. El elástico que lo mantenía cerrado estaba a punto de romperse. Elena reconoció de inmediato la pulcra caligrafía de su madre en la primera página. Registros, confidencial. Se acomodó en el viejo sillón que aún conservaba un rastro del suave perfume de Isabel. La primera entrada estaba fechada hacía 8 meses. He notado moratones en los brazos del pequeño M. hoy. Cuando le pregunté, dijo que se cayó por las escaleras, pero esos ojos cuentan una historia diferente. D. ha sido más abrasiva desde que se hizo cargo de las finanzas de la casa. Necesito documentarlo todo. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Las páginas siguientes revelaron un patrón inquietante. Isabel no era solo la amable voluntaria que todos creían. Había estado documentando meticulosamente a cada niño que mostraba signos de abuso o negligencia. M. llegó de nuevo hoy sin almuerzo. Tercera vez esta semana. Cuando le ofrecí comida, la devoró como si no hubiera comido en días. Dice que D. afirma que necesita ganarse sus comidas. Tiene 5 años. El estómago de Elena se retorció. Las iniciales ahora tenían sentido. M. era Miguel. D. debía ser Dolores. Su madre había estado construyendo un caso, reuniendo pruebas. Pasando las páginas más rápidamente, encontró recortes de periódico cuidadosamente pegados. Uno en particular llamó su atención. Empresario local se vuelve a casar 6 meses después de la misteriosa muerte de su esposa. La foto mostraba a un hombre de aspecto cansado junto a una mujer con una sonrisa fría. Probablemente Dolores, supuso Elena, sintiendo una aversión instantánea. Deslizada entre las páginas había una fotografía. En ella, Miguel sonreía, sosteniendo un libro de cuentos en lo que parecía ser la biblioteca del Centro Cívico. Isabel estaba a su lado, con la expresión decidida que Elena conocía tan bien. En el reverso, una fecha y una nota. M. leyendo por su cuenta por primera vez. No puedo dejar que destruyan esta luz. Las entradas del diario se volvieron más preocupadas hacia las últimas páginas. D. apareció hoy en el centro. Exigió que M. dejara de asistir a nuestras actividades. Dijo que estoy malcriando al niño, que necesita disciplina. Pero sus ojos, ¿hay algo más ahí? ¿Miedo? ¿Qué está ocultando? He encontrado documentos extraños hoy. Transferencias sospechosas del fondo educativo de M. Necesito investigar más. Algo no está bien. Elena hizo una pausa, sintiendo el peso de estos descubrimientos. Su madre, siempre tan dedicada a las causas sociales, se había topado con algo mucho más oscuro. La última entrada, fechada apenas una semana antes de su repentina muerte, hizo que la sangre de Elena se helara. D. ha descubierto que sé demasiado. Me ha amenazado. No a mí personalmente, sino a M. Dijo que si le digo a alguien, él desaparecerá, como lo hizo su madre. Debo protegerlo. Pero, ¿cómo? Si algo me pasa, estos registros deben llegar a las personas adecuadas. Las últimas páginas estaban en blanco, excepto por un sobre delgado pegado en la contraportada. Dentro, Elena encontró una llave vieja y una nota. Para mi Elena, si estás leyendo esto, algo ha pasado. En el casillero 23 del Centro Cívico hay más pruebas. M. necesita protección. Cuento contigo para terminar lo que empecé. Con amor, mamá. Elena cerró el cuaderno, sus manos temblando. Afuera, la lluvia se había intensificado, proyectando sombras inquietas en las paredes.
Las piezas estaban encajando. El miedo constante de Miguel, su hambre, sus viajes secretos al cementerio, el trabajo de investigación de su madre. ¿Había muerto Isabel realmente de causas naturales, como todos creían? Una oscura sospecha creció en la mente de Elena. ¿Qué había descubierto exactamente su madre? ¿Y por qué Dolores estaba tan decidida a mantener a Miguel aislado del mundo? Se levantó del sillón, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Su madre había muerto protegiendo un secreto, y ese niño asustado en el cementerio era la clave. El centro cívico. La esperanza sería su siguiente paso, pero tendría que tener cuidado. Si Dolores estaba dispuesta a amenazar a un niño, ¿de qué más era capaz? Elena guardó el cuaderno en su bolso, junto con la misteriosa llave. Visitaría el centro cívico mañana, ahora cerrado desde la muerte de su madre. Necesitaba ver qué había en el casillero 23 antes de que fuera demasiado tarde. A través de la ventana empañada, observó cómo la lluvia convertía las luces de la calle en borrones temblorosos. En algún lugar, un niño de 5 años probablemente estaba solo, asustado y necesitado de ayuda. Su madre lo había arriesgado todo para protegerlo. Ahora era su turno de hacer lo mismo. «Terminaré tu trabajo, mamá», susurró en el silencio del apartamento. «Descubriré la verdad y mantendré a Miguel a salvo. Lo prometo». Afuera, el viento aullaba como si llevara los oscuros secretos que Isabel había desenterrado. Elena sabía que se estaba adentrando en aguas profundas y peligrosas, pero no tenía otra opción. Algunas promesas deben cumplirse, sin importar el costo. El centro cívico. La esperanza parecía más pequeño y triste de lo que Elena recordaba. Las ventanas polvorientas reflejaban el sol de la mañana, revelando carteles descoloridos de eventos pasados que aún se aferraban al cristal. Su mano tembló ligeramente al introducir la vieja llave en la entrada del personal, una entrada que su madre siempre había usado. La puerta crujió al abrirse, liberando un olor rancio a moho y recuerdos olvidados. Elena encendió la linterna de su teléfono, su haz de luz danzando por las paredes desconchadas. 6 meses de abandono habían convertido el espacio, una vez alegre, en un escenario fantasmal. El casillero 23 estaba al final del pasillo principal, cerca de la vieja biblioteca. Elena contó las puertas de metal mientras avanzaba, sus pasos resonando en el silencio. 21, 22, 23. La llave encajó perfectamente. Dentro había varias cajas, cuidadosamente organizadas, cada una etiquetada con fechas y referencias con la pulcra caligrafía de su madre. En la caja más reciente, un álbum de fotos rojo llamó su atención. La primera imagen hizo que su corazón se detuviera. Isabel estaba de pie, sonriendo, junto a una joven y hermosa mujer, ambas con delantales del centro. La mujer tenía los mismos ojos grandes y expresivos de Miguel y un vientre notablemente embarazado. En el reverso de la foto, con la letra de su madre, «María y yo preparando la fiesta de Navidad». ¡Qué ganas de conocer al pequeño Miguel! Elena se hundió en una silla cercana, sus piernas demasiado débiles para sostenerla. Las páginas siguientes contaban una historia que nunca había imaginado. María e Isabel, lado a lado en docenas de fotos, organizando eventos, leyendo a los niños, pintando paredes. En cada imagen, la sonrisa de María brillaba como el sol. «¿Cómo es que nunca supe de esto?», susurró Elena, pasando las páginas con reverencia. Una foto en particular le llamó la atención. María sosteniendo al bebé Miguel en brazos en lo que parecía ser una fiesta, con Isabel a su lado. El pequeño bulto en los brazos de su madre apenas se parecía al niño asustado que Elena había conocido en el sótano. Al fondo, parcialmente visible, se encontraba una mujer con una expresión severa. Dolores. Más adentro en la caja, Elena encontró una carpeta etiquetada. Registros financieros. Irregularidades. Los documentos en su interior revelaron una compleja red de transferencias sospechosas e informes falsificados, todos apuntando a la misma persona. Dolores Thompson, entonces contable en el centro.
Memorando interno. Confidencial, decía un papel. Investigaciones preliminares muestran discrepancias significativas en las cuentas del centro. D. Thompson será suspendida a la espera de una aclaración. Las fechas coincidían con el periodo en que María aún estaba viva. Elena continuó revisando los documentos, su corazón latiendo con cada nuevo hallazgo. Recibos falsos, donaciones no registradas, dinero desviado de programas infantiles. En el fondo de la carpeta, un sobre manila contenía recortes de periódico cuidadosamente seleccionados. El primer titular hizo que Elena jadeara. Accidente doméstico cobra la vida de joven madre. La foto mostraba a María, su sonrisa congelada para siempre en blanco y negro. Pero fue una nota adhesiva amarilla en el margen del artículo lo que heló la sangre de Elena. Con la letra apresurada de su madre: esto no fue un accidente. María descubrió algo. Dolores está involucrada. Revisar archivos de contabilidad antiguos. Elena sacó su teléfono y comenzó a fotografiar meticulosamente cada documento, cada nota. Sus manos temblaban, pero su determinación era firme. Fue entonces cuando escuchó pasos en el pasillo principal. Rápidamente volvió a guardar todo en el casillero, excepto una foto de María con el bebé Miguel, que se deslizó en su bolsillo, como por instinto. Apagó la linterna y se apretó contra la pared, respirando lo más silenciosamente posible. Los pasos se acercaron. Una voz femenina cortó el silencio, hablando por teléfono. «Sí, necesito revisar unas cosas en el viejo centro». «No, nadie ha venido por aquí desde que murió esa vieja entrometida». «Por supuesto que estoy segura. Personalmente me aseguré de que todos los documentos importantes...» «Espera, algo no cuadra». Elena reconoció la voz. Dolores. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que debía ser audible. El brillo de una linterna danzó por el pasillo, acercándose al casillero 23. Con movimientos cuidadosos, Elena se deslizó detrás de una vieja estantería. A través de los estantes polvorientos, pudo ver a Dolores detenerse frente al casillero, su silueta enmarcada por la tenue luz que entraba por las ventanas. «Alguien ha estado aquí», murmuró Dolores para sí misma, examinando la cerradura. ¿Pero quién? El teléfono en su bolsillo vibró, sobresaltando a Dolores. Elena contuvo la respiración. ¿Sí? No, ahora no puedo hablar. Bien, voy de camino. Dolores vaciló, lanzando una última mirada al casillero antes de darse la vuelta y alejarse a paso ligero. Elena esperó 10 minutos completos antes de moverse. Cuando finalmente salió de su escondite, le temblaban las piernas. La foto en su bolsillo parecía arder, una prueba tangible de las conexiones que estaba empezando a reconstruir. Afuera, el sol de la tarde comenzaba a menguar. Elena cerró la puerta lateral con cuidado, consciente de que tendría que ser más cautelosa en el futuro. Dolores claramente todavía estaba vigilando el centro. ¿Por qué? ¿Qué más se escondía en ese edificio abandonado? Mientras caminaba a casa, agarrando la foto de María y el bebé Miguel en su bolsillo, Elena pensó en su madre. Isabel había muerto tratando de proteger a ese niño, tratando de exponer una verdad que alguien desesperadamente quería mantener enterrada. «¿Qué descubriste, mamá?», susurró al viento. «¿Y qué le pasó realmente a María?». Las piezas del rompecabezas estaban encajando, formando una imagen más oscura de lo que había temido. Elena sabía que no había vuelta atrás. Estaba demasiado metida en esto. Por Miguel, por María, por su madre, tenía que descubrir la verdad a cualquier costo. La foto en su bolsillo era más que una prueba. Era una promesa silenciosa a una madre que nunca vería crecer a su hijo, y a otra madre que había muerto protegiéndolo. La verja de hierro de la mansión chirriaba cada vez que alguien pasaba, un recordatorio constante de la decadencia oculta tras la imponente fachada. Elena se ajustó el uniforme gris, prestado por una amiga de la agencia de limpieza, tratando de parecer lo más discreta posible mientras subía los escalones de mármol de la entrada de servicio. «Así que tú eres la nueva ama de llaves», la encargada de la casa,
Una mujer mayor de pelo canoso y ojos cansados la examinó de pies a cabeza. La señora Dolores exige discreción absoluta, nada de charlas innecesarias, especialmente con el niño. Elena asintió, manteniendo la mirada baja para ocultar la ira que crecía en su pecho. Después de 2 semanas de cuidadosa planificación, finalmente estaba dentro de la casa donde Miguel vivía, o sobrevivía, según lo que ya sabía. «Empieza en el 2.º piso», instruyó la encargada. «Y recuerda, si la señora está en casa, debes ser invisible». El 2.º piso era un laberinto de pasillos y puertas cerradas. Elena trabajó metódicamente. Años de experiencia en limpieza le permitían ordenar cada habitación mientras detectaba detalles reveladores. La habitación de Miguel era la más pequeña, casi desprovista de juguetes. Una cama estrecha, una cómoda vieja y pilas de libros escolares eran los únicos muebles. Fue en el estudio de Dolores donde encontró la primera pista. Mientras quitaba el polvo de las estanterías, un cuaderno cayó, esparciendo papeles por el suelo. Entre ellos, Elena reconoció la caligrafía de su madre, notas detalladas sobre comportamientos sospechosos. 3:12. Miguel apareció con moratones en los brazos. Dolores afirma que se cayó por las escaleras, pero las marcas no coinciden. 15:3. El niño no tiene almuerzo de nuevo. Dolores dice que es disciplina. 20:3. Encontré transferencias sospechosas del Fondo de Educación. Necesito más pruebas. Elena tomó fotos rápidamente con su teléfono antes de volver a colocar todo en su sitio. Su corazón casi se detuvo cuando escuchó pasos en el pasillo. Agarró el plumero, fingiendo limpiar un estante. Dolores entró, sus tacones altos resonando en el suelo de madera. Sus ojos fríos escanearon la habitación antes de fijarse en Elena. «¿Eres nueva?», dijo, su voz tan afilada como el hielo. «Sí, señora. Primer día». Dolores la estudió por un momento que pareció una eternidad. «¿Me recuerdas a alguien?». «Es la primera vez que trabajo en una casa particular», mintió Elena con fluidez. «Siempre he trabajado en edificios de oficinas». Dolores se encogió de hombros, perdiendo el interés. «Solo asegúrate de limpiar correctamente y mantente fuera del dormitorio de mi hijastro». Después de que Dolores se fue, Elena exhaló, dándose cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Continuó su trabajo, ahora más cautelosa que nunca. Mientras limpiaba el pasillo, escuchó sollozos ahogados provenientes de la habitación de Miguel. Su primer impulso fue entrar corriendo y consolarlo, pero sabía que debía ser paciente. Cualquier paso en falso podría arruinarlo todo. Al final del día, mientras guardaba sus utensilios de limpieza, una voz áspera la llamó desde el patio trasero. «Señorita Miller, ¿podemos hablar?». Elena se giró para encontrar a un hombre de mediana edad con una chaqueta gastada. Lo reconoció de las fotos del centro cívico. Diego Pérez, el excoordinador. «Aquí no», susurró, indicando las cámaras de seguridad con la mirada. «Nos vemos en la cafetería de la esquina en 15 minutos». En la cafetería El Encuentro, Diego parecía nervioso, sus dedos golpeando sin parar su taza de café solo. «Tu madre intentó advertirme», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Sobre Dolores, sobre el dinero desaparecido. Yo no escuché. Pensé que eran solo sospechas infundadas. Luego Isabel murió y tragó saliva. Así que no fue natural, ¿sabes?». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. «¿Qué quieres decir?». Isabel encontró algo grande. Esto no era solo sobre el dinero robado del centro. Dolores estaba involucrada en algo mucho más grande. María, la madre de Miguel, lo descubrió primero. Por eso... Diego se detuvo abruptamente, con los ojos muy abiertos por el miedo a algo detrás de Elena. Antes de que pudiera girarse, se levantó rápidamente. «Me están siguiendo», murmuró. «No es seguro. Revisa el sótano de la mansión, detrás de la vinoteca». Isabel dejó algo allí. Salió corriendo, dejando a Elena con más preguntas que respuestas. A través de la ventana de la cafetería, lo vio desaparecer en la noche, mirando por encima del hombro a cada pocos pasos.
De vuelta en su pequeño apartamento, Elena organizó sus hallazgos del día. Las notas de su madre, sus propias observaciones en la mansión, las crípticas palabras de Diego. Un patrón estaba emergiendo, un patrón de abuso, codicia y posiblemente asesinato. Su teléfono vibró con un mensaje de la agencia. Había sido contratada oficialmente como ama de llaves permanente en la mansión. Elena miró la foto de su madre en la mesita de noche. «Descubriré todo, mamá», juró en voz baja. «Por ti, por María y especialmente por Miguel». En la silenciosa mansión, tras imponentes muros y puertas chirriantes, un niño de 5 años dormía un sueño inquieto, sin saber que alguien finalmente estaba luchando por él. Y en el oscuro sótano, detrás de una vinoteca, secretos mortales esperaban ser descubiertos. Elena sabía que cada día que pasara en la mansión sería un peligroso baile con la verdad. Un paso en falso podría costarle no solo su tapadera, sino posiblemente su vida. Aún así, mientras preparaba su uniforme para el día siguiente, sintió crecer dentro de ella una feroz determinación. Algunas batallas deben librarse en las sombras, y esta sería una de ellas. El sótano de la mansión era un laberinto de pasillos tenuemente iluminados y estanterías polvorientas. Elena esperó hasta pasada la medianoche, cuando estuvo segura de que todos dormían, para bajar sigilosamente con su linterna. El crujido de los escalones de madera sonó estruendoso en el silencio de la casa. La vinoteca que Diego había mencionado estaba en el extremo más alejado, una enorme estructura de roble oscuro que cubría toda la pared. Elena pasó los dedos por las botellas polvorientas buscando algo inusual. En la esquina inferior derecha lo sintió. Una pequeña protuberancia de metal. Con un suave clic se abrió un compartimento oculto. Dentro había una carpeta de plástico, sellada con cinta adhesiva. Su corazón casi se detuvo cuando vio la caligrafía de su madre. Pruebas. Entregar a la policía si muero. Una puerta se cerró de golpe en el piso de arriba. Elena se congeló, apagando rápidamente su linterna. Pasos. Alguien estaba despierto. Aferrando la carpeta a su pecho, se agachó detrás de un viejo estante de herramientas. Los pasos se acercaron a la parte superior de las escaleras del sótano y luego se alejaron. Elena soltó el aliento que había estado conteniendo y con manos temblorosas deslizó la carpeta en su bolso. Tenía que salir de allí. De vuelta en su apartamento, extendió el contenido de la carpeta sobre la mesa de su cocina. La primera página era una carta de su madre. Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran correctas. Dolores no es quien parece ser. Encontré pruebas de un plan de malversación mucho más grande de lo que pensábamos. María fue la primera en verlo y pagó por ello con su vida. Con amor, mamá. Las páginas siguientes revelaron una red de corrupción meticulosamente documentada. Informes financieros falsificados, transferencias bancarias sospechosas, documentos fraguados. Dolores había desviado sistemáticamente fondos no solo del centro cívico, sino también de varias organizaciones benéficas. Informe de auditoría interna, decía un documento. Discrepancias identificadas en los últimos 18 meses suman más de $2 millones malversados. Firmado, María Anderson. La fecha del informe era 3 días antes del accidente de María. Elena también encontró una memoria USB escondida en el fondo de la carpeta. Con manos temblorosas la conectó a su portátil. Aparecieron docenas de archivos, incluido un video. María se grabó a sí misma en la oficina del centro cívico. Si algo me pasa, quiero que todos sepan que Dolores Thompson está detrás del robo sistemático de fondos destinados a niños desfavorecidos. He encontrado pruebas de que ella... El video se cortó abruptamente. 3 días después, María estaba muerta. Entre los archivos, Elena encontró los informes falsos que Dolores había utilizado para cerrar el centro cívico. Alegaciones de mala gestión, problemas estructurales inexistentes, déficits financieros fabricados. Todo meticulosamente elaborado para cerrar el único lugar que podría exponer sus crímenes.
Un correo electrónico especialmente perturbador llamó su atención, un intercambio entre Dolores y un contable cómplice. M está haciendo demasiadas preguntas. Isa también está husmeando. Tenemos que movernos rápido. No perderé todo por culpa de dos entrometidas. La fecha era una semana antes de la muerte de su madre. Elena se sintió enferma. Las coincidencias eran imposibles de ignorar. Su madre y María no habían muerto por casualidad. Habían sido silenciadas porque sabían demasiado. Un ruido en la puerta la hizo saltar. Era solo el viento, pero su corazón aún latía con fuerza. Tenía que ser más cuidadosa. Dolores ya había demostrado de lo que era capaz. Reuniendo las pruebas, Elena comenzó a hacer copias digitales de todo. Necesitaba asegurarse de que la verdad sobreviviera, sin importar lo que le pasara a ella. Un detalle en los documentos llamó su atención. Varias referencias a una cuenta en las Islas Caimán. El dinero malversado no solo financiaba el lujoso estilo de vida de Dolores. Una gran parte tenía algún otro destino desconocido. El amanecer rompía cuando Elena terminó de revisar todo el material. Sus hallazgos pintaban un cuadro aterrador. Dolores no era solo una madrastra cruel o una estafadora común. Era una criminal a sangre fría que no dudaría en eliminar a cualquiera en su camino. Pero todavía había una pieza que no encajaba. ¿Por qué Roberto, el padre de Miguel, nunca había sospechado nada? Elena volvió a los documentos buscando pistas. Un archivo de audio se destacó, grabado en secreto por su madre. «Él está drogado la mayor parte del tiempo», decía la voz del ama de llaves. «Dolores le pone algo en el café cada mañana. Dice que es para la depresión, pero...» Elena se estremeció. La trama era aún más siniestra de lo que había imaginado. Dolores no solo estaba robando del centro, estaba manipulando a todos a su alrededor, manteniendo a Roberto bajo control químico mientras abusaba de Miguel y desviaba la fortuna familiar. Una notificación en su teléfono la devolvió a la realidad. Era hora de ir a trabajar a la mansión. Elena guardó las pruebas en un lugar seguro de su apartamento. Tenía que mantener su papel de ama de llaves discreta mientras planeaba su próximo movimiento. Mientras se preparaba, volvió a mirar la foto de su madre en la pared. Isabel había muerto tratando de exponer la verdad y proteger a Miguel. Elena no dejaría que ese sacrificio fuera en vano. No se dio cuenta del coche oscuro aparcado al otro lado de la calle, ni del hombre que fotografiaba cada uno de sus movimientos. Dolores tenía sus propios ojos puestos en Elena y la red comenzaba a cerrarse. La lluvia azotaba las ventanas de la mansión esa noche, creando sombras inquietantes en las paredes. Elena estaba terminando en la biblioteca cuando escuchó voces alteradas provenientes del estudio. La puerta estaba ligeramente entreabierta, permitiendo que fragmentos de la discusión llegaran hasta ella. «¿Qué has hecho con mi medicación?» La voz de Roberto sonaba diferente, más clara, más fuerte que el tono apático habitual. «Desde hace semanas he estado reduciendo las dosis, Dolores. Semanas de observar, de recordar». Elena se acercó sigilosamente, su corazón latiendo con fuerza. A través de la rendija de la puerta, vio a Dolores junto a la ventana, su postura tensa revelando que había perdido el control de la situación. «No has estado bien, querido. Necesitabas ayuda para superar la muerte de María». «No te atrevas a pronunciar su nombre». Roberto golpeó la mano sobre el escritorio, haciendo vibrar los marcos de las fotos. «Encontré los documentos en la caja fuerte, las transferencias, los informes del centro cívico. ¿Por qué, Dolores? ¿Por qué destruir un lugar que ayudó a tantos niños?» Elena contuvo la respiración, agarrando el trapo de limpieza en sus manos. A través del reflejo de la ventana, vio cómo la expresión de Dolores se torcía en algo que nunca había visto antes, una mezcla de furia y desesperación. «Tú no entiendes nada», siseó Dolores. Ese centro era una amenaza. María y esa vieja entrometida de Isabel, siempre husmeando, siempre haciendo preguntas, iban a arruinarlo todo. «¿Qué estás diciendo?» La voz de Roberto se quebró. «Tu preciosa María», rió Dolores, una risa fría y sin humor. «Tan devota, tan íntegra. Descubrió las transferencias de dinero. Amenazó con exponerme.
Pensó que podría acorralarme con su superioridad moral. Elena sacó discretamente su teléfono, pulsando el botón de grabar. Sus manos temblaban, pero lo mantuvo firme, apuntando a la rendija de la puerta. —¿Qué hiciste? —preguntó Roberto, el horror invadiendo su voz. —Fue tan fácil —continuó Dolores, su voz casi soñadora. Los frenos de su coche. Nunca sospechó nada hasta que fue demasiado tarde. ¿Y Isabel? Negó con la cabeza. Debería haber aprendido del ejemplo de María, pero no lo hizo. Siguió investigando, amenazando con exponerlo todo. —¿Tú mataste a María y a Isabel también? Roberto se tambaleó, apoyándose en el escritorio. —Dios mío, Miguel, nuestro hijo. —¡Tu hijo! —explotó Dolores. —Siempre tu hijo. ¿Sabes cuánto dinero estaba destinado a él? ¿Millones? En un fondo que no podía tocar. María se aseguró de eso en su testamento. Y Isabel, esa vieja entrometida, descubrió que estaba tratando de acceder a los fondos. Lágrimas silenciosas surcaban el rostro de Elena mientras continuaba grabando. Cada palabra era una confesión, cada frase un atisbo de la crueldad de Dolores. Amenacé con hacerle daño al niño si no se echaba atrás, continuó Dolores, la amargura goteando de su voz. Funcionó por un tiempo, pero dejó pruebas, ¿no es así? Con esa hija suya, que es una señora de la limpieza. La sangre de Elena se heló. Dolores lo sabía. —¿Elena? —murmuró Roberto. —¿La nueva ama de llaves es la hija de Isabel? —¿Creías que no me daría cuenta? —rió Dolores con una risa hueca. Los mismos ojos, la misma forma de andar. Tengo gente vigilando cada uno de sus movimientos, pero ya no importa, no puede probar nada. —Ya lo he demostrado todo —dijo Elena, empujando la puerta y entrando en el estudio, su teléfono aún grabando. He grabado cada palabra. Se acabó, Dolores. El caos estalló en segundos. Dolores se abalanzó sobre Elena, pero Roberto la sujetó. En ese momento, agentes de policía irrumpieron por la puerta principal de la mansión. Elena había activado una alarma silenciosa momentos antes. —¡No lo entienden! —gritaba Dolores mientras los agentes la esposaban. —Lo hice todo por el dinero que María y esa vieja querían malgastar en organizaciones benéficas inútiles. Elena corrió escaleras arriba, encontrando a Miguel acurrucado en su habitación, agarrando un oso de peluche gastado. Sus ojos estaban muy abiertos por el miedo. —Ya está todo bien —susurró, abrazándolo. Tu mamá y mi mamá pueden descansar en paz. Nadie te volverá a hacer daño. Roberto apareció en la puerta, con lágrimas y culpa grabadas en su rostro. —¿Miguel? —llamó suavemente. —Hijo, lo siento mucho. Debería haberlo sabido. Debería haberte protegido. Mientras la policía reunía pruebas y se llevaba a Dolores, Elena se quedó con Miguel y Roberto. La lluvia afuera comenzaba a amainar, como si la propia naturaleza reconociera que la oscuridad finalmente había sido llevada a la luz. Al día siguiente, los periódicos titularon en grandes letras: «Empresaria confiesa, asesinatos y malversación en centro cívico». Las familias de las víctimas finalmente verían justicia y el centro cívico reabriría, más fuerte que nunca. Liberado de la influencia de las drogas, Roberto comenzó el doloroso proceso de reconectar con su hijo. Su primera decisión clara fue obvia: reabrir el centro cívico como una fundación en memoria de María e Isabel. Elena encontró una carta de su madre en su buzón, dejada con un abogado para ser entregada si la verdad salía a la luz. Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que has logrado terminar lo que empecé. Protege a Miguel, ayuda a Roberto a sanar, y nunca olvides que el amor es más fuerte que la codicia, y la verdad siempre, siempre encuentra su camino hacia la luz. Con todo mi amor, mamá. Elena dobló la carta suavemente, guardándola con la foto de María y el bebé Miguel. Algunas batallas se libran en las sombras, pero la verdadera sanación ocurre en la luz. Para Miguel, esa sanación comenzaría ahora, rodeado del amor por el que dos madres habían sacrificado sus vidas para proteger.
A última hora de esa tarde, el cielo se oscureció rápidamente, como si la naturaleza presintiera la tormenta que se avecinaba. Elena estaba organizando los últimos fragmentos de pruebas en su apartamento cuando sonó su teléfono. Era la encargada de la mansión, su voz temblorosa de pánico. «Elena, se ha vuelto loca. Dolores se ha llevado a Miguel». Agarró un montón de papeles de la oficina y lo arrastró fuera. Él estaba gritando. Un trueno rugió en el cielo mientras Elena corría hacia su coche. La lluvia comenzaba a caer, primero en gotas dispersas, luego en cortinas que reducían la visibilidad a casi nada. Sus manos se aferraron al volante mientras llamaba a Roberto. «Ya he alertado a la policía», dijo él con la voz quebrada, «pero Dolores desactivó el GPS de su coche. No tenemos idea de dónde». Elena frenó en seco, un recuerdo repentino cruzando su mente como un relámpago. Una historia que su madre solía contar sobre refugios secretos en el centro cívico para niños en situaciones peligrosas. «El sótano del centro», murmuró. Mamá siempre decía que había lugares ocultos allí abajo, lugares en los que nadie pensaría. «El centro ha estado cerrado durante meses», respondió Roberto. «Pero Dolores trabajó allí. Ella sabría de ellos». Elena dio un giro brusco, los neumáticos patinando en el pavimento mojado. El centro cívico estaba a 10 minutos en condiciones normales. Con esta tormenta, cada segundo parecía una eternidad. Sus pensamientos se dirigieron a Miguel. El niño ya había soportado tanto. La muerte de su madre, el abuso de Dolores. Las palabras de su madre resonaron en su mente. Algunos niños cargan más dolor del que deberían. Es nuestro trabajo mostrarles que todavía hay bondad en este mundo. El viejo edificio apareció a través de la cortina de lluvia, su fachada, una vez acogedora, ahora tétrica en el anochecer tormentoso. El coche de Dolores estaba aparcado en la parte de atrás, parcialmente oculto por arbustos crecidos. Elena aparcó a distancia y apagó los faros. La policía estaba en camino, pero cada segundo era precioso. Agarró la linterna que siempre llevaba y envió su ubicación a Roberto. La puerta trasera había sido forzada. Elena entró en silencio, sus pasos amortiguados por la tormenta que rugía afuera. El olor a humedad y abandono era más fuerte ahora. El agua de lluvia goteaba por las goteras, formando charcos en el suelo polvoriento. Un sollozo lejano resonó por los pasillos vacíos. Miguel. Elena siguió el sonido, su corazón latiendo como un tambor. Conocía este lugar como la palma de su mano. ¿Cuántas tardes había pasado aquí, viendo a su madre trabajar? Isabel había preparado varios lugares seguros, pero el principal estaba en el sótano, detrás de una pared falsa en el viejo almacén. Las voces se hicieron más claras a medida que se acercaba a la escalera del sótano. La voz de Dolores, estridente por la histeria. «¡Cállate! Todo esto es tu culpa, y la de tu madre entrometida. Si tan solo te hubieras callado. Tú le hiciste daño a mi mamá». La voz de Miguel estaba asustada, pero llevaba una sorprendente valentía. «Y a la señorita Isa también». El sonido de una bofetada resonó en las paredes. Elena tuvo que estabilizarse, resistiendo el impulso de bajar corriendo las escaleras. Necesitaba ser inteligente. Dolores estaba obviamente inestable, y Miguel estaba en peligro. Descendió las escaleras, una a una, evitando las que sabía que crujían. Su linterna reveló montones de muebles cubiertos con sábanas polvorientas, proyectando sombras distorsionadas en las paredes de hormigón. Dolores había arrastrado a Miguel a la vieja sala de suministros. Elena podía ver el tenue brillo de un farol a través de las grietas de la puerta. Se acercó sigilosamente, buscando la mejor manera de intervenir. «Nadie nos encontrará aquí», graznó Dolores, un sonido que erizó los pelos de la nuca de Elena. «Y una vez que queme todos estos documentos, no quedará nada para...» «¿Estás segura de eso?» Elena empujó la puerta, su linterna iluminando la escena. Dolores agarraba el brazo de Miguel con una mano, una carpeta llena de papeles en la otra. Sus ojos brillaban con una furia salvaje, su cabello normalmente impecable, ahora despeinado por la lluvia. «Tú», gruñó,
Siempre tú, igual que tu madre, metiendo la nariz donde no le corresponde. Se acabó, Dolores. Elena dio un paso adelante. La policía está en camino. Roberto lo sabe todo. Deja ir a Miguel. Nada se ha acabado. Dolores tiró de Miguel, haciéndole gemir de dolor. ¿Crees que voy a perderlo todo por un niño y una señora de la limpieza? Un trueno particularmente fuerte sacudió el edificio. El farol de Dolores parpadeó por un segundo. Eso fue todo lo que Elena necesitó. Se abalanzó, años de trabajo físico prestando fuerza a sus movimientos. Dolores no esperaba el movimiento. La gente como ella siempre subestimaba a la ayuda. Elena logró agarrar a Miguel y empujarlo a un lado, pero Dolores respondió con una violencia sorprendente. Las dos cayeron, rodando por el suelo mojado. El contenido de la carpeta se esparció, los papeles volando por todas partes. Dolores atacó como un animal acorralado, sus uñas dejando arañazos en los brazos de Elena. «¡Corre, Miguel!», gritó Elena, tratando de sujetar a Dolores. «Encuentra la pared oculta que te enseñó tu madre». El niño vaciló un momento, luego corrió hacia el fondo del almacén. Dolores intentó levantarse y perseguirlo, pero Elena la agarró de las piernas, tirándola de nuevo. «¡Suéltame!». «Chao», se revolvió Dolores. «Ese dinero era mío. Todo aquí debería haber sido mío». «Ese dinero era para los niños», la inmovilizó Elena. «Para gente que necesitaba ayuda. ¿Cómo pudiste destruir algo tan importante?» «Importante», escupió Dolores la palabra. «La caridad es para los débiles. Yo construí todo esto. Yo merecía». Su perorata fue interrumpida por el sonido de las sirenas. Luces azules y rojas comenzaron a parpadear a través de las ventanas del sótano. «¡Policía! ¡Alto!». Agentes irrumpieron, sus linternas perforando la penumbra. Roberto los seguía de cerca, empapado por la lluvia. «¡Papá!». Miguel salió corriendo del fondo del almacén, lanzándose a los brazos de su padre. Dolores fue apresada, todavía gritando amenazas y acusaciones mientras los agentes la esposaban. Elena comenzó a recoger los documentos esparcidos. Muchos estaban manchados de agua, pero aún eran legibles, pruebas físicas de los crímenes de Dolores. «¿Cómo sabías que vendría aquí?», preguntó Roberto, todavía abrazando a su hijo. Elena miró a su alrededor en el sótano, recordando memorias de la infancia que fluían como la lluvia afuera. «Mi mamá siempre decía que este lugar era especial», respondió suavemente. «No por los muebles o el dinero, sino porque la gente encontraba esperanza aquí». Dolores nunca lo entendió. Ella solo veía números en un libro de contabilidad. Mientras subían las escaleras, Miguel agarró la mano de Elena. Sus pequeños dedos estaban fríos, pero su agarre era fuerte. «La señorita Isa me dijo una vez», dijo en voz baja, «que a veces tenemos que pasar por la tormenta para ver el arco iris». Elena sintió que las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. Afuera, la tormenta estaba amainando y los primeros rayos de sol se abrían paso entre las nubes. El centro cívico, aunque abandonado y dañado, aún conservaba su esencia, un lugar de protección y esperanza. Y ahora, con Dolores bajo custodia y la verdad expuesta, podría renacer, más fuerte que nunca. Elena miró a Miguel, a salvo en los brazos de su padre, y supo que su madre tenía razón. Algunas batallas deben librarse en la tormenta para que la luz finalmente pueda brillar. Las linternas iluminaron las húmedas paredes del sótano mientras Elena, Roberto y los agentes se movían con cautela. El olor a moho se mezclaba con el persistente aroma de la lluvia que se filtraba por las ventanas rotas. Cada paso resonaba en el pasillo abandonado, magnificado por el vacío de un lugar que una vez rebosó de risas y esperanza. «¿Por aquí?», susurró Elena, guiando al grupo. «Mi mamá solía tener varios escondites seguros por todo el edificio, lugares donde los niños en peligro podían refugiarse temporalmente». Roberto sostenía una foto descolorida de Miguel que Elena había encontrado entre las pertenencias de Isabel. Sus manos temblaban ligeramente mientras miraba el rostro sonriente de su hijo junto a la mujer que había intentado protegerlo. «¿Cómo no lo vi?», preguntó,
su voz cargada de culpa. Todo este tiempo. Un ruido metálico resonó desde el viejo almacén, seguido de un grito ahogado que heló a todos. La voz de Dolores cortó el silencio. «¡Cállate! Una palabra más y juro que te... allí». Elena señaló una puerta entreabierta al final del pasillo. Una tenue luz amarilla se filtraba por la rendija. El sargento Mendoza, al frente del equipo policial, hizo una señal a sus agentes para que se posicionaran. Elena conocía cada centímetro de este lugar. Había pasado incontables tardes aquí, viendo a su madre convertir un simple sótano en un refugio de esperanza. «Hay una segunda entrada», susurró al sargento, «a través de la vieja despensa. ¿Puedo mostrarles?» Un estruendo ensordecedor la interrumpió. Dolores debió de haber derribado algo pesado, y la voz aterrorizada de Miguel resonó. «No, por favor, no quemes eso. Son las historias de la señorita Isa». Elena no esperó la señal de la policía. Impulsada por una fuerza que no sabía que poseía, corrió hacia la despensa. Recordaba el pasadizo secreto que su madre había construido, un panel falso detrás de viejos estantes. Mientras los agentes se preparaban para entrar por la puerta principal, Elena se deslizó silenciosamente detrás del panel oculto. La escena que descubrió hizo que su corazón se detuviera. Dolores estaba de pie cerca de una vieja chimenea, sosteniendo un cuaderno familiar, el diario de cuentos de Isabel para los niños del centro. Miguel estaba agazapado en un rincón, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro sucio. «¿Nada quedará?», graznó Dolores, un sonido histérico y roto. «Ni pruebas, ni recuerdos. Nada». «Esas historias no son pruebas, Dolores». Elena dio un paso adelante, haciendo que ambas se giraran. «Son amor, algo que tú nunca entendiste». «¡Elena!». Miguel intentó correr hacia ella, pero Dolores lo agarró del brazo. «No te muevas», tiró del niño. «O juro que...». «¿Harás qué, Dolores?». Elena siguió avanzando lentamente. ¿Hacer daño a otro niño? ¿Destruir más vidas? ¿No estás cansada de todo este odio? El farol parpadeante proyectaba sombras danzantes en el rostro de Dolores, resaltando la desesperación en sus ojos. Todavía sostenía el diario de Isabel en una mano, la otra agarrando el brazo de Miguel con fuerza suficiente para dejarle moratones. «Tú no lo entiendes», Dolores negó con la cabeza frenéticamente. «Yo merecía ese dinero. Pasé años dirigiendo este lugar, viendo a gente como tu madre y María repartir recursos a cualquiera. A niños que lo necesitaban», la interrumpió Elena. «Como Miguel, como yo una vez». En ese momento, Miguel actuó. Años de miedo y sumisión dieron paso a un coraje que no sabía que tenía. Con un movimiento rápido, mordió la mano de Dolores. Ella gritó, soltando tanto al niño como al diario. Miguel corrió a los brazos de Elena justo cuando la policía irrumpió por la puerta principal. «¡Alto! ¡Policía!». Dolores miró a su alrededor como un animal atrapado. Por un segundo pareció que podría rendirse. Luego, en un movimiento desesperado, agarró una botella de líquido de limpieza que había quedado atrás y la arrojó contra la pared cerca de la chimenea. El líquido inflamable se extendió rápidamente, alcanzando una chispa o un cableado expuesto. En segundos, un muro de fuego se levantó entre Dolores y la policía. «¡Si yo caigo!», gritó a través de las llamas. «Me lo llevo todo conmigo». Elena tiró de Miguel detrás de un viejo estante, protegiéndolo con su cuerpo. El fuego se estaba extendiendo rápidamente a través del papel y la madera vieja. «¡Todos fuera!», ordenó el sargento Mendoza. «Este edificio es demasiado viejo, se va a derrumbar». «No», Miguel se aferró a Elena. «Las historias de la señorita Isa. No podemos dejar que se quemen». Fue entonces cuando Elena lo vio. El diario había caído cerca de ellos, lejos de las llamas. En un movimiento rápido, lo agarró y se lo entregó a Miguel. «El pasadizo secreto», dijo, empujándolo hacia el panel por el que había entrado. «¿Recuerda cómo te enseñó tu mamá?». Miguel asintió, agarrando el diario contra su pecho. «¿Ve? Estoy justo detrás de ti».
A través del humo cada vez más espeso, Elena vislumbró a Dolores tratando de escapar por una ventana del sótano. 2 agentes la alcanzaron primero, sujetándola mientras otros luchaban contra las llamas con extintores. Elena siguió a Miguel por el pasadizo oculto, tosiendo por el humo que se filtraba en cada rincón. El estrecho sendero resonaba con los pasos del niño delante de ella, firmes y seguros. Salir al aire frío de la noche fue como renacer. La lluvia había disminuido a una llovizna ligera y los equipos de emergencia rodeaban el edificio. Roberto corrió hacia ellos tan pronto como los vio salir. «¡Miguel! ¡Elena!», los envolvió a ambos en un fuerte abrazo. «¡Gracias a Dios!». Mientras los bomberos luchaban contra el incendio y Dolores era llevada bajo custodia, Miguel abrió el diario de Isabel, salvado de las llamas. Sus páginas amarillentas contenían más que historias. Contenían dibujos, fotos, pequeños recuerdos de cada niño que Isabel había ayudado. «Aquí es donde solía esconderme», dijo en voz baja, señalando una foto de él sonriendo junto a Isabel en un rincón acogedor del sótano. La señorita Isa convirtió un viejo armario en un rincón de lectura especial solo para mí. Había cojines, libros, incluso una pequeña lámpara. Elena se sentó a su lado en la acera, con Roberto al otro lado. El niño continuó. «Cuando Dolores me encerraba en mi habitación sin cenar, me escapaba aquí. La señorita Isa siempre sabía que venía. Dejaba bocadillos y chocolate caliente escondidos. Decía que a veces tenemos que crear nuestros propios lugares seguros en el mundo». Lágrimas rodaron silenciosamente por las mejillas de Roberto mientras escuchaba a su hijo hablar de Isabel con tanto cariño. Elena pasó un brazo alrededor de Miguel, sintiendo su pequeño cuerpo relajarse contra el de ella. «Contaba las mejores historias», prosiguió Miguel, hojeando el diario con cuidado. «No solo las de los libros, sino historias reales sobre mi mamá, sobre lo valiente y amable que era, sobre cómo un día todo volvería a estar bien. Las sirenas aún sonaban de fondo, luces rojas y azules cortando la noche mientras Dolores era escoltada. El fuego había sido contenido, dejando solo una parte del sótano dañada, como si el propio edificio se negara a dejar que sus recuerdos fueran destruidos. «Miguel», dijo Roberto suavemente, «lamento no haberlo visto, no haberte protegido». «La señorita Isa dijo que a veces los adultos también necesitan ayuda», respondió Miguel con una sabiduría impropia de su edad. «Que estabas enfermo, pero que un día te pondrías mejor». Elena miró el edificio del centro cívico, sus paredes oscurecidas por el humo, pero aún en pie. Como solía decir su madre, algunos edificios albergan más que ladrillos y mortero, albergan historias, esperanzas y promesas de días mejores. «Lo reconstruiremos», dijo, sorprendiéndose incluso a sí misma por la certeza en su voz. No solo el edificio, sino todo lo que representaba. En memoria de mi madre, de María, de todos los niños que encontraron esperanza aquí. Roberto asintió, las lágrimas mezclándose con la llovizna en su rostro. «Miguel necesita un lugar seguro para crecer. Todos los niños lo necesitan». En el cielo, las nubes comenzaron a romperse, revelando las primeras estrellas de la noche. Miguel abrió el diario en una página específica donde Isabel había escrito una nota especial. «Para mi pequeño guerrero, Miguel, recuerda siempre que las mejores historias no son las que leemos, sino las que vivimos. Y tu historia, querido, apenas está comenzando. Con amor eterno, la señorita Isa». Elena abrazó a Miguel con más fuerza, sintiendo el peso del diario en su regazo. No solo papel y tinta, sino un testimonio de la dedicación de su madre para proteger a los niños, un amor que viviría a través de ella. La noche del rescate marcó no solo el final del reinado de terror de Dolores, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Una historia de sanación, reconstrucción y segundas oportunidades, exactamente como Isabel lo habría querido. El tribunal de la audiencia provincial estaba abarrotado ese jueves por la mañana. Elena se sentó en la primera fila, su mano entrelazada con la de Miguel. Roberto estaba al otro lado del niño, su rostro tenso mientras esperaban la entrada de Dolores para la sentencia.
El murmullo en la sala se apagó cuando las puertas laterales se abrieron. Dolores entró, flanqueada por 2 agentes. Su habitual expresión arrogante había desaparecido, reemplazada por una palidez enfermiza. Sus trajes caros y joyas llamativas habían sido sustituidos por un uniforme de prisión naranja. «Se abre la sesión», anunció el alguacil. «Preside la honorable jueza Elena Vargas». La jueza, una mujer de cabello gris y mirada penetrante, se ajustó las gafas mientras examinaba los documentos ante ella. El fiscal había construido un caso sólido, respaldado por las pruebas cuidadosamente recopiladas por Isabel y, más tarde, por Elena. «Dolores Thompson», comenzó la jueza, su voz resonando en la silenciosa cámara. «Este tribunal la declara culpable de todos los cargos. 2 cargos de asesinato en primer grado, malversación, falsificación, abuso infantil e intento de destrucción de pruebas». Elena sintió a Miguel apretar su mano. Durante las últimas semanas, durante el juicio, cada sórdido detalle de los crímenes de Dolores había salido a la luz. «Antes de dictar sentencia», continuó la jueza, «quiero subrayar la naturaleza particularmente atroz de estos crímenes. No solo robó fondos destinados a niños desfavorecidos, sino que deliberadamente quitó la vida a 2 mujeres cuya única falta fue intentar proteger a esos mismos niños». El fiscal se puso de pie, sosteniendo una gruesa carpeta. «Señoría, con su permiso, me gustaría presentar el informe final sobre el trabajo de la señorita Isabel Miller en el centro cívico». La jueza asintió y el fiscal comenzó a leer. Durante 15 años, Isabel Miller mantuvo registros detallados de cada niño que pasó por el centro. Más que eso, creó una red de protección para menores en riesgo. El caso del joven Miguel Anderson es solo uno entre docenas que documentó y siguió. Lágrimas silenciosas corrieron por el rostro de Elena mientras el fiscal continuaba. María Anderson, la madre biológica de Miguel, trabajó junto a Isabel en el centro. Juntas descubrieron las irregularidades financieras cometidas por Dolores Thompson. María confrontó a Dolores con las pruebas y 3 días después murió en lo que entonces se consideró un accidente de coche. Roberto abrazó a Miguel, que ahora lloraba abiertamente. Descubrir la verdad sobre la muerte de su madre fue a la vez doloroso y liberador. Isabel Miller continuó la investigación en secreto, guardando registros codificados y pruebas en múltiples lugares. Sabía el riesgo que corría, como demuestra esta carta encontrada entre sus posesiones. El fiscal levantó una hoja de papel amarillento. «Si algo me pasa, todas las pruebas están a salvo. Dolores Thompson no es solo una estafadora, es una asesina. Mató a María para silenciarla, y temo ser la siguiente. Pero no puedo abandonar a estos niños, especialmente a Miguel. Algunas batallas valen el sacrificio». Parecía que toda la sala estaba conteniendo la respiración. Dolores se desplomó en su silla, toda su arrogancia previa desaparecida. «El supuesto ataque al corazón de Isabel Miller», continuó el fiscal, «ocurrió el día que planeaba entregar todas sus pruebas a la policía. Una autopsia revisada confirmó trazas de una sustancia tóxica en su cuerpo». La jueza se volvió a poner las gafas, su mirada ahora fija en Dolores. «Señora Thompson, sus crímenes muestran un nivel de premeditación y crueldad que este tribunal rara vez ve. Por lo tanto, la sentencia...» Elena abrazó a Miguel con fuerza mientras la jueza dictaba la sentencia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Dolores sería trasladada ese mismo día a un centro de máxima seguridad. Cuando terminó la sesión, Roberto se volvió hacia Elena y Miguel, con la determinación brillando en sus ojos. «Hay algo que quiero mostrarles», dijo sacándolos del tribunal. 20 minutos después, aparcaron frente al centro cívico. El edificio aún tenía cicatrices del reciente incendio, pero un nuevo letrero destacaba en la fachada. «Próximamente, Fundación Isabel y María, un lugar de esperanza». «He vuelto a comprar el edificio», explicó Roberto, su voz embargada por la emoción. «Vamos a reconstruirlo, más grande y mejor que antes. Cada céntimo que Dolores robó será devuelto con intereses para ayudar a más niños».
Elena contempló con asombro los planos arquitectónicos que Roberto desenrolló sobre el capó del coche. El nuevo proyecto conservaba el espíritu cálido del antiguo centro, pero ampliaba considerablemente sus instalaciones. Aquí, señaló, tendremos una biblioteca con el nombre de Isabel, y esta ala se llamará El Rincón de María, centrada en programas educativos y artísticos. El sótano, sonrió a Miguel, se convertirá en una zona especial para contar cuentos. Miguel, que había estado callado hasta entonces, finalmente sonrió. ¿Podemos usar el diario de la señorita Isa? Tiene muchas historias maravillosas. Por supuesto, cariño. Elena alborotó el pelo del niño. Y crearemos nuevas historias también. Eso es lo que tu madre y la mía siempre quisieron. Un lugar donde las historias de esperanza pudieran continuar. Roberto carraspeó, visiblemente conmovido. Elena, me gustaría que dirigieras la fundación. No hay nadie más adecuado para continuar el trabajo de Isabel y María. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Era como si su madre lo hubiera orquestado todo. El encuentro con Miguel en el sótano, los descubrimientos, incluso su papel en la nueva fundación. Algunas batallas valen el sacrificio, repitió las palabras de su madre, mirando el edificio que pronto volvería a la vida. Y algunas historias necesitan seguir contándose. Mientras el sol de la tarde proyectaba un resplandor dorado sobre la fachada del antiguo centro, Elena, Roberto y Miguel permanecieron allí, unidos no solo por la tragedia que habían enfrentado, sino por la promesa de un futuro mejor. Se había hecho justicia, pero, lo que es más importante, el legado de amor y esperanza de Isabel y María perduraría a través de los que quedaban. El diario de cuentos de Isabel, salvado de las llamas aquella terrible noche, ocuparía un lugar de honor en la nueva biblioteca. Sus páginas seguirían inspirando a generaciones de niños, recordando a todos que incluso en las noches más oscuras siempre hay esperanza, exactamente como Isabel y María lo habrían deseado. El olor a pintura fresca se mezclaba con el aroma de los libros nuevos mientras Elena abría las puertas del renovado centro cívico. La suave luz de la mañana se filtraba a través de las vidrieras recién instaladas, creando un caleidoscopio de colores en el pulido suelo de madera. «¡Cuidado con la pintura!», gritó riendo mientras Miguel corría por el pasillo, sosteniendo una pila de dibujos. En las últimas semanas había cambiado drásticamente. Sus ojos, antes temerosos, ahora brillaban con una alegría contagiosa. «¡Mira, Elena!», llamó extendiendo los dibujos sobre una mesa en la nueva sala de actividades. Hice uno para cada historia del diario de la señorita Isa. Elena se acercó, conmovida. Cada dibujo representaba un recuerdo diferente. Isabel leyendo a los niños, María organizando fiestas de Navidad, momentos preciosos que ahora adornarían las paredes del renacido centro. «Este es mi favorito». Miguel levantó un dibujo brillante y colorido. En él, 3 figuras se daban la mano: María, Isabel y Elena, de pie en círculo alrededor de un niño sonriente. «Es precioso, cariño». Elena abrazó al niño, sintiendo su pequeño corazón latir contra el de ella. «Lo pondremos en un lugar especial». Roberto entró, cargando más cajas de libros. El tratamiento para desintoxicarse de las drogas que Dolores le había estado dando estaba funcionando, y cada día parecía más fuerte, más presente. «Encontré algo interesante en la vieja oficina de Isabel», dijo colocando una carpeta azul descolorida sobre la mesa. «Parece ser un plan para una biblioteca infantil». Elena la abrió con reverencia. Dentro había bocetos detallados, notas y una declaración escrita por su madre. «La biblioteca será más que un lugar para libros, será un portal a mundos infinitos. Cada niño que entre encontrará no solo historias, sino posibilidades. Un lugar donde los sueños pueden crecer al abrigo de las tormentas de la vida». Los dibujos arquitectónicos mostraban un espacio circular con estanterías bajas, accesibles para los niños más pequeños, y acogedores rincones de lectura llenos de cojines de colores que rodeaban una zona central diseñada para contar cuentos. «Era su último proyecto», murmuró Elena, sus dedos trazando las cuidadosas líneas a lápiz. «Lo estaba planeando antes de...».
Ahora lo haremos realidad, terminó Roberto suavemente, exactamente como ella lo imaginó. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. La antigua sala de archivos se convirtió en la biblioteca de los sueños de Isabel. Elena supervisó cada detalle, asegurándose de que cada elemento reflejara la visión de su madre. Miguel era una presencia constante, ayudando a organizar libros y decorar las paredes con sus dibujos. Otros niños comenzaron a venir, atraídos por la magia que irradiaba el renovado espacio. Una tarde, mientras ordenaba la última estantería, Elena descubrió una caja que no había notado antes. Dentro había docenas de cartas de niños a los que Isabel había ayudado a lo largo de los años. «Querida señorita Isa», leyó en voz alta, con Miguel a su lado, «gracias por enseñarme que podía ser más que mi pasado. Hoy soy maestra, y cada vez que ayudo a un niño, me acuerdo de ti». Lágrimas silenciosas se deslizaron por las mejillas de Elena mientras leía carta tras carta. Cada una contaba una historia de transformación, de esperanza renovada, de vidas tocadas por la devoción de su madre. «Salvó a tanta gente», susurró Miguel, agarrando una de las cartas. «Como me salvó a mí». Elena lo abrazó, sintiendo el precioso peso de esta responsabilidad que había heredado. El centro no era solo un edificio, era un legado vivo de amor, la prueba de que la bondad puede florecer incluso en los lugares más insospechados. En la víspera de la gran inauguración, Elena encontró a Miguel dormido en el nuevo rincón de lectura, con el diario de Isabel abierto en su regazo. En la página expuesta había una nota que nunca había notado antes. «A quien encuentre este diario en el futuro. Estas historias son semillas de esperanza. Plántalas con cuidado, riégalas con amor y obsérvalas crecer en los corazones de los niños que más lo necesitan. Porque al final son nuestras historias las que nos salvan, historias de coraje, perseverancia y un amor que sobrevive a cada sombra. Con esperanza eterna, Isabel». El día de la inauguración, el centro rebosaba de vida. Los niños corrían por los pasillos, sus risas resonando donde una vez reinó la tristeza. En la biblioteca, Elena dirigió la primera sesión de cuentacuentos, con Miguel a su lado para ayudar a pasar las páginas. Roberto observaba desde la puerta, con lágrimas brillando en sus ojos. Bajo las coloridas vidrieras, el centro se había convertido en todo lo que Isabel y María habían soñado. Un faro de esperanza, un puerto seguro para los corazones jóvenes necesitados. En el vestíbulo principal, el dibujo de Miguel ocupaba un lugar de honor. 3 mujeres de la mano alrededor de un niño sonriente. Debajo, en letras doradas, la misión del centro. En memoria de Isabel Miller y María Anderson. Donde las historias sanan, los sueños crecen y el amor nunca muere. Elena sonrió, sintiendo la presencia de su madre en cada pequeño momento de alegría que llenaba el espacio. Isabel habría estado orgullosa. Su último proyecto no era solo una biblioteca, era un testimonio de que el amor, cuando se siembra con cuidado, continúa floreciendo mucho después de que nos hayamos ido. El centro cívico había resurgido, no de las cenizas de la destrucción, sino de las semillas de esperanza que Isabel y María habían plantado hacía mucho tiempo. Ahora, bajo el cuidado de Elena y la atenta mirada de Miguel, esas semillas seguirían creciendo, transformando vidas y contando nuevas historias de redención y renacimiento. La biblioteca estaba abarrotada ese jueves por la tarde. Niños de todas las edades se acomodaban en puffs de colores, sus ojos fijos en el joven narrador sentado en la silla especial para contar cuentos. Miguel sostenía el diario de Isabel como un tesoro precioso, su voz clara y segura mientras llenaba la sala. La señorita Isa siempre decía que las historias son como abrazos, comenzó pasando suavemente las páginas amarillentas. Nos mantienen calientes cuando hace frío, nos hacen sonreír cuando estamos tristes y nos recuerdan que nunca estamos realmente solos. Elena observaba desde la puerta, su corazón rebosante de emoción. En solo 3 meses desde la reapertura del centro, Miguel había florecido.
El niño aterrorizado que había encontrado en el sótano ahora irradiaba una luz propia, especialmente cuando hablaba de Isabel. «Esta es la historia de Sofía», anunció Miguel, mostrando una foto pegada en el diario. Representaba a una niña con coletas trenzadas, sonriendo junto a Isabel. Llegó aquí sin saber leer, y la señorita Isa pasó horas enseñándole cada letra. Hoy, Sofía es profesora en una escuela primaria. Los niños escuchaban cautivados. Muchos tenían antecedentes similares, provenientes de lugares difíciles, cargando más dolor del que cualquier niño debería. Pero aquí, en el espacio seguro que Isabel había imaginado, comenzaron a descubrir sus propias voces. «¡Elena!». La voz emocionada de Roberto la sacó de sus pensamientos. Llevaba una caja polvorienta encontrada durante la fase final de las renovaciones. «Tienes que ver esto». En la recién decorada sala de coordinación, revestida con fotos de Isabel y María, Roberto dejó la caja sobre la mesa. Dentro había docenas de álbumes de fotos, meticulosamente etiquetados por año. «Mi mamá siempre llevaba una cámara», dijo Elena en voz baja, abriendo el primer álbum. «Pensé que era solo un pasatiempo, pero era mucho más. Cada álbum contaba una historia de transformación. Isabel había documentado el viaje de cada niño en detalle. No eran solo fotografías, sino notas, tarjetas y pequeños hitos de progreso. «Mira esto», Roberto señaló una serie de fotos. «Es Tommy, ¿lo recuerdas? Vino aquí sin hablar con nadie después de perder a sus padres». Isabel lo fotografió durante meses, capturando cada sonrisa tentativa, cada nueva palabra. Elena tomó otro álbum, este más reciente. Su corazón casi se detuvo al ver las primeras fotos de Miguel, tan pequeño, tan asustado, escondido detrás de María. Las imágenes posteriores mostraban su transformación gradual, jugando con otros niños, sonriendo junto a Isabel durante las sesiones de lectura, pintando en la sala de arte. Así es como mantenía viva la esperanza, se dio cuenta Elena, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Grabando cada pequeña victoria, cada destello de luz. Las risas de la biblioteca llamaron su atención. La sesión de cuentacuentos había terminado, y los niños ahora rodeaban a Miguel, cada uno queriendo compartir su propia historia. «Mi mamá solía venir aquí», dijo una niña pequeña con entusiasmo. «La señorita Isa la ayudó a conseguir un trabajo». «Mi hermano aprendió a leer aquí», añadió un niño. «Ahora está en la universidad». Miguel escuchaba con los ojos brillantes, como si finalmente entendiera que ya no estaba solo en su viaje. Elena y Roberto se acercaron en silencio, sin querer interrumpir. «¿Podemos hacer nuestro propio álbum?», preguntó Miguel de repente, mirando a Elena. «¿Como los de la señorita Isa? ¿Para llevar un registro de todas las nuevas historias?». La idea se extendió como la pólvora entre los niños. Pronto formaron el Club de los Cuentacuentos, con Miguel como presidente junior. Cada miembro recibió un diario especial, como el de Isabel, para registrar hitos personales y transformaciones. Durante las semanas siguientes, el centro bullía de emoción por el proyecto. Las paredes se adornaron con árboles de historias, grandes murales donde cada hoja contenía un recuerdo diferente. Los niños mayores ayudaban a los más pequeños a escribir e ilustrar sus experiencias. Elena encontró a Miguel un día, organizando cuidadosamente su propio álbum de fotos. En la primera página colocó una foto de 3 generaciones de cuidadoras: María, su madre biológica; Isabel, su protectora; y Elena, su guardiana actual. «¿Sabes qué es lo que más extraño de la señorita Isa?», preguntó en voz baja. «Como siempre veía lo bueno en todos. Incluso cuando yo estaba muy asustado o triste, ella decía que yo era valiente por seguir intentándolo». Elena se sentó a su lado, ayudando a organizar las fotos. «Y tenía razón, ¿no? Eres uno de los niños más valientes que he conocido». Miguel sonrió, una sonrisa que finalmente llegó a sus ojos. «Por eso quiero contar sus historias, para mostrar a otros niños que ellos también pueden ser valientes». El impacto del trabajo de Isabel siguió creciendo.
Antiguos alumnos regresaron al centro como voluntarios, cada uno trayendo una historia de triunfo personal que enriquecía el tapiz de esperanza que Isabel había tejido a lo largo de los años. Una tarde, mientras ordenaba nuevos álbumes de fotos, Elena encontró una carta que su madre había escrito pero nunca enviado. Queridos amigos del centro, cada foto que tomo es una promesa. Una promesa de que ninguna historia será olvidada, ninguna lucha pasada por alto. Porque a veces todo lo que un niño necesita para encontrar su fuerza es ver su propio reflejo en ojos amorosos. Sigan contando sus historias. Sigan creyendo en los pequeños milagros cotidianos. Así es como sobrevive la esperanza, transmitida como una llama preciosa, iluminando el camino para los que siguen. Con amor eterno, Isabel. Elena guardó la carta en el nuevo álbum del centro, junto a las últimas fotos. Miguel contando historias, niños riendo en la biblioteca, nuevos capítulos desarrollándose a diario. El centro cívico se había convertido en más que un lugar de servicio. Era un santuario de memorias vivas, donde el pasado y el presente se entrelazaban en una danza de sanación y esperanza. Las historias de Isabel vivían, no solo en las páginas de sus diarios, sino en la sonrisa de los niños que ahora llenaban los pasillos con alegría renovada. Y Miguel, el niño asustado que se escondía en el sótano, ahora ayudaba a otros a encontrar sus voces, su coraje, su luz interior, tal como Isabel siempre supo que lo haría. Había pasado un año desde aquella noche tormentosa en el sótano. Era un miércoles soleado y el jardín del centro cívico estaba lleno de niños ayudando a Miguel a recoger flores. Margaritas blancas, las favoritas de Isabel, se mezclaban con flores silvestres en pequeños y brillantes ramos. Elena observaba desde el porche, su corazón rebosante al ver la transformación de Miguel. Ahora, con 6 años, era conocido como el guardián de las historias, siempre listo para compartir un recuerdo de la señorita Isa con cada nuevo niño que llegaba. ¿Están todos listos?, preguntó mientras los niños se alineaban con sus ramos. Tenían una tradición. El último miércoles de cada mes visitaban las tumbas de Isabel y María, llevando flores e historias frescas. El pequeño grupo caminó por el cementerio local, ahora no un lugar de miedo o pena, sino de profunda conexión. Las lápidas, una al lado de la otra, siempre estaban bien cuidadas, un reflejo de las frecuentes visitas. ¿Puedo empezar hoy?, preguntó Miguel, arrodillándose entre las tumbas. Su padre, Roberto, apoyó una mano de apoyo en su hombro. «Hola, mamá. Hola, señorita Isa», comenzó, su voz clara y segura. «He traído a algunas personas especiales conmigo hoy. Esta es Lisa. Acaba de llegar al centro la semana pasada. Estaba asustada, como yo solía estar, pero ya está empezando a sonreír. Una niña pequeña con trenzas de colores se adelantó tímidamente, colocando su ramo en la tumba de Isabel. «La señorita Isa me ayudó cuando tenía miedo», le dijo Miguel a Lisa. «Y ahora Elena nos ayuda de la misma manera. Es como si su amor nunca se hubiera ido, ¿sabes?». Elena sintió que las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. El centro ahora apoyaba a 3 veces más niños que en la época de su madre. Cada historia de triunfo, cada sonrisa recuperada, honraba el trabajo que Isabel y María habían comenzado. Los niños se turnaron para compartir sus pequeñas victorias, aprender a leer, hacer nuevos amigos, encontrar el coraje para cantar en el concurso de talentos del centro. Pequeños triunfos que juntos formaban una gran historia de transformación. La semana pasada, continuó Miguel, ahora hablando a la tumba de su madre. Una señora visitó el centro. Dijo que tú la ayudaste hace mucho tiempo, cuando estaba embarazada y sola. Ahora es doctora y quiere ser voluntaria los sábados. Roberto atrajo a Miguel a un abrazo, sus propias lágrimas mezclándose con las de Elena. El centro se había convertido en más que una mano amiga. Era un puente entre el pasado y el presente, donde las viejas historias inspiraban nuevos comienzos. Después de que los niños terminaron, Elena sacó un sobre gastado de su bolsillo. Lo había encontrado esa mañana, escondido dentro de uno de los últimos libros de Isabel. «Querida Elena, si estás leyendo esto, el tiempo ha pasado y muchas cosas han cambiado. Pero algunas verdades permanecen eternas.
El amor nunca muere de verdad, simplemente se transforma, como una semilla que plantamos sin saber del todo qué flor florecerá. Tú, mi hija, siempre has sido mi flor más preciosa. Sé que seguirás cuidando el jardín que María y yo empezamos. Cada niño que llega al centro es una nueva semilla de esperanza. Nútrela con el mismo amor que das a todo lo que haces. Y en cuanto a Miguel, mi valiente guerrero, dile que su madre, María, está orgullosa. Cada historia que cuenta mantiene vivo el recuerdo de lo profundamente que lo amaba. A veces, los ángeles deben partir antes de tiempo, pero dejan a otros ángeles para continuar su trabajo. Sigue escribiendo nuestra historia, Elena. No con tinta y papel, sino con corazones sanados y sonrisas rescatadas. Porque mientras haya un niño necesitado de amor, nuestro trabajo continúa. Con amor eterno, mamá. Elena dobló la carta suavemente, observando a los niños jugar entre las lápidas, convirtiendo un lugar de pérdida en un jardín de recuerdos vivos. El centro cívico se había convertido exactamente en lo que Isabel y María soñaron: un faro de esperanza, un lugar donde las historias de dolor se convertían en historias de resiliencia. Miguel se acercó, sosteniendo un ramo más de margaritas. «Elena», dijo en voz baja, «creo que sé por qué la señorita Isa nos hacía tantas fotos». «¿Por qué, cariño?» «Porque cada foto era como guardar un pedacito de esperanza, para recordarnos que incluso en los días tristes estábamos creciendo, cambiando, haciéndonos más fuertes». Elena abrazó al niño, maravillada por su perspicacia. En el horizonte, el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo en tonos pastel que recordaban las acuarelas favoritas de Isabel. «¿Nos vamos?», preguntó Roberto suavemente. «Los niños esperan la hora del cuento». De vuelta en el centro, mientras regresaban, Elena echó una última mirada a las tumbas. Las margaritas se mecían suavemente en la brisa del atardecer, como si Isabel y María saludaran en aprobación. Su legado vivía, no solo en las paredes del centro o en las páginas de los diarios, sino en las risas de los niños, las historias compartidas y los actos cotidianos de amor y valentía. Elena sabía en su corazón que mientras alguien estuviera dispuesto a tender la mano a un niño asustado, mientras hubiera historias de esperanza que contar, el trabajo de Isabel y María nunca terminaría realmente. Era un legado de amor que continuaría página a página, historia a historia, vida a vida. Eterno, como las margaritas que florecen cada primavera.